Hola y saludos a todos ustedes. Les doy la bienvenida a este estudio bíblico para hoy. Soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida. Y de donde quiera en el mundo que se están uniendo con nosotros hoy para este estudio, que Dios les bendiga. Bienvenidos a todos ustedes mientras que preparamos para entrar a la palabra de Dios. Hoy iremos en nuestras Biblias al libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primero de Pedro capítulo 2 verso 5 en la versión Reina Valera. Mientras que están tornando en sus Biblias ahí, les reto, si no han tomado un momento para orar antes de ver este video, habla al Señor, prepara tu corazón para recibir la instrucción y luego continúa con esta lección para que tú seas preparado para la instrucción de la palabra de Dios. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo subrayé en las notas de este verso la parte del verso donde el apóstol Pedro dice como piedras vivas. Piedras vivas. Y la razón que quiero que entiendan este concepto es porque de ahí tomaré la lección de hoy. La idea para la lección de hoy será el título del sermón: una iglesia viva para un mundo moribundo. Una iglesia viva para un mundo moribundo. Quiero comenzar esta lección dándoles una definición de esta palabra, ya que Pedro el apóstol dijo que deberíamos ser como piedras vivas. La palabra viva aquí viene de la raíz vivaz y les quiero dar esa definición. Y una definición del diccionario de esta palabra vivaz significa lleno de vida y energía, activo y extrovertido. Entonces, una vez más, cuando el apóstol aquí habla de que debemos ser como piedras vivas o que debemos ser como piedras vivaces, la definición de la palabra vivaz viene del diccionario, que significa lleno de vida y energía, activo y extrovertido. Si no entendiste alguna de esas palabras, toma un momento de buscar un diccionario, sea en el libro, diccionario, si tuvieras un diccionario en libro en casa o en el Google, en el Internet, y busca las definiciones de esas palabras para que las entiendes muy bien. A través de este estudio, como tengo la costumbre de hacer frecuentemente, me encanta hacer preguntas que están para provocarles el pensamiento, para que participen activamente en el estudio del mensaje en la cual estamos involucrados hoy. A mí no me gusta preguntar preguntas simplemente para gastar el tiempo, no. Las preguntas están diseñadas, o diseñados, mejor dicho, para provocar nuestro pensar, para darnos algo de la cual poder platicar si estás en grupo con alguien haciendo este estudio, para que así activamente participemos en este estudio, respondiendo audiblemente en alta voz a estas preguntas, para que así nos retan a cambiar y además nos inspiran a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Puede ser que hay algunos de ustedes que van a ver esto y dicen: yo no tengo ningún deseo de responder a ninguna de esas preguntas, y si eso es tu pensamiento y no tienes ningún deseo de cambiar, está bien, eso es entre tú y Dios. Buena suerte en el día del juicio para ustedes que no quieren cambiar para nada, pero para ustedes que están abiertos a cambiar, abiertos a querer recibir la instrucción y abiertos a cualquiera convicción que viniera o reta que viniera por causa de estas preguntas y sus respuestas, bienvenido a ver lo que Dios puede cambiar en ti para estas cosas. Entonces aquí, ya que les di la definición de la palabra vivaz, que significa lleno de vida y de energía, activo y extrovertido, tengo mi primer pregunta ya para ustedes. Y la pregunta es esto: cuando la gente piensa en respecto de tu alabanza,
tu vida de oración y tu dedicación a Dios? ¿Será que la palabra vivaz viene típicamente a mente? Una vez más, cuando la gente piensa en respecto de tu alabanza, tu vida de oración y tu dedicación a Dios, ¿será que la palabra vivaz viene a mente típicamente? Y si la respuesta fuera no, ¿qué pudieras hacer hoy mismo para cambiar eso? Si la respuesta fuera no, ¿qué pudieras hacer hoy mismo para cambiar eso? Toma el momento, por favor, a responder a eso honestamente para que ya te vaya retando este mensaje desde el principio. Estamos viviendo en un mundo que espiritualmente está muriendo por causa del pecado, que también está enfrentado con una pandemia global de salud, que ha matado a cientos de miles de personas alrededor del mundo. Obviamente en la planeta Tierra la muerte es una ocurrencia diaria desafortunada. Es algo que cada día está ocurriendo alrededor del mundo lastimosamente. Por causa de tanta gente que vive, también hay tanta gente que está muriendo todo el tiempo, porque cada día se le acaba el tiempo de alguien, sus vidas vienen a un final y luego están entrando a la eternidad para enfrentar el Dios que les creó. Y así como Dios mismo dijo en el libro de Amos capítulo 4 verso 12, donde Él dijo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Qué potente dicho de Dios mismo cuando dijo en Amos 4:12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Necesitamos realizar que todos vamos a tener que dar un encuentro con Dios algún día en el juicio. Y la última cosa que este mundo necesita en esta época es una iglesia que está muerta o que está muriendo. La última cosa que este mundo necesita en días como estas es cristianos que están muertos o espiritualmente muriendo. Nunca vamos a impactar nuestras familias, nuestras ciudades, nuestro mundo, nuestras amistades por el reino de Dios si acaso estamos espiritualmente fríos o tibios. De hecho, el Señor mismo dijo a la iglesia de Sardis en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 1 en la versión Reina Valera. Él dijo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué reprendida tan vergonzosa del Señor mismo a una iglesia que pensó que estaban encendidos espiritualmente hablando, cuando de hecho eran considerados por Dios mismo espiritualmente muertos? Porque hay muchas iglesias en esta tierra que hoy en día, igual que la iglesia de Sardis, dicen: estamos vivos, y nos creemos vivos, nos creemos encendidos y avivados. Y el Señor dijo: conozco tus obras, conozco cómo eres, cómo vives, cómo actúas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Espero que nosotros, que somos miembros de Tabernáculo de Avivamiento, que nosotros no seamos nada más avivamiento en el título de la iglesia nada más. Necesitamos vivir para alcanzar ese estandarte y ser un pueblo de avivamiento en nuestras propias vidas y en el estilo de vida que nosotros hacemos. El Evangelio de Jesucristo y el plan de salvación, como se encuentra por ejemplo en Hechos capítulo 2 verso 38, enseña cuál es la única esperanza para este mundo decadente. La iglesia alrededor de toda la tierra es el cuerpo que Jesucristo escogió para comunicar el mensaje a este mundo decadente y perdido. Por tanto, es crucial que nosotros tengamos una iglesia fuerte y una iglesia viva que puede proyectar el Evangelio de Jesús, la cual es la palabra de esperanza y salvación,
a la gente moribunda de este mundo que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hay 5 puntos que yo quisiera hablarles durante este estudio, aunque hay tantos más que se podrían hablar, no alcanza el tiempo, por eso solo escogí 5 para este estudio, de la cual quisiera hablar hoy, que debemos entender si queremos ser una iglesia viva para un mundo moribundo. Punto número 1. Una iglesia viva es una iglesia que alaba. Una iglesia viva es una iglesia que alaba. En Juan 4:24 Jesús dijo que el Padre está buscando personas que le adoran en espíritu y en verdad. Y una de las señales principales de una iglesia que está muriendo es donde la gente ya no alaban a Dios con el fuego y celo con que antes alababan a Dios, o una iglesia que quizás ya nunca, o que nunca lo ha hecho y tampoco lo hacen ahora. Una iglesia donde la gente no alaban a Dios con fuego, con fervor. Cuando nuestras alabanzas son forzadas, cuando nuestras alabanzas son insinceras, el fuego comienza a morir. Cuando un pastor tiene que suplicar a la iglesia para que alaben a Dios entusiásticamente durante un culto en la iglesia, o si el equipo de alabanza tiene que actuar como personas motivadores a los santos para que alaben a Dios, entonces esta es una señal peligrosa. Cuando pecadores entran a nuestros cultos para visitarnos, ellos necesitan experimentar un culto con gente que están genuinamente interesados en alabar a Dios con fervor y con amor. Ellos necesitan estar en un ambiente o una atmósfera de adoradores y alabadores que están creando una atmósfera para que la presencia de Dios habita y opera en ese lugar. No debemos ser de aquellas personas que el pastor tiene que entrar ahí a decir: hermanos, por favor, aplauden, por favor, levanten sus manos, hermanos, por favor, adoren a Dios. No. Gente que de verdad tienen adoración en su mente y alabanza en su corazón no tienen que ser rogados ni suplicados para alabar a Dios. Pero cuando tienes que ser rogado, esa es una señal clásica que tu fervor para Dios se está perdiendo. Es fácil alabar a Dios y adorar a Dios durante un culto cuando tú has estado alabando a Dios en tu hogar o en tu trabajo a través de la semana. Hay algunos de ustedes que quizás no puedes hacer eso en tu trabajo, pero hay otros que tienen la habilidad en sus trabajos porque trabajan independientemente, que durante su tiempo de trabajo en el hogar o en donde están trabajando, ellos pueden escuchar alabanzas y música cristiana, himnos, y cantar y alabar a Dios durante la semana. Y gente así, cuando llegan al culto el día domingo o entre semana para el culto de entre semana, esa gente alaban a Dios fácilmente porque ya vienen con esa mentalidad, porque lo están haciendo durante toda la semana. Pero para las personas que están escuchando música mundana toda la semana, esa gente encontrará que quizás es muy difícil de entrar en una mentalidad de alabanza fácilmente los días domingos en el culto o entre semana, porque no han estado en una mentalidad de alabanza y adoración, sino al contrario han estado pensando solo en música y canciones mundanas. Pero personas que están alabando a Dios durante la semana, no les cuesta entrar en la presencia de Dios en el culto, en alabanza. Yo quiero contribuir a una atmósfera de avivamiento en nuestra iglesia, donde seamos adoradores vivaces, alabadores encendidos. Yo quiero que mi alabanza fluya de un corazón agradecido. Y para cualquier de ustedes que están mirando esto ahora, cuando tú tienes un corazón agradecido a Dios, tú sabes lo que estoy hablando, de que es fácil adorar a Dios. Cuando tú tienes agradecimiento a Dios de que estás vivo, de que Él te ha tocado, que Él te ha bendecido, que Él te ha sanado, que Él ha abierto puertas por ti, para gente así alabar a Dios es fácil. Es para la gente ingrata o la gente espiritualmente ciega que piensan que Dios no ha hecho nada por ellos, o la gente que piensan que Dios no ha hecho suficiente por ellos. Esa gente les cuesta
alabar a Dios. Y si vamos a ser piedras vivaces, piedras vivas, como el apóstol Pedro dijo a la iglesia, necesitamos ser encendidos o vivaces cuando es la hora de alabar. Entonces, si vamos a ser una iglesia viva para un mundo moribundo, necesitamos ser una iglesia que alaba. Tengo unas preguntas que quiero hacer por ti durante esta sección antes que vayamos al próximo punto. Aquí va la primera pregunta. ¿Será que la clase de música que yo oigo regularmente durante la semana contribuye a una actitud de adoración los días domingos en el culto? Voy a repetir la pregunta y si sientes que todavía te cuesta entender la pregunta, repite la pregunta cuantas veces necesitas escucharlo, retrocediendo el vídeo hasta que entiendas la pregunta, que no es difícil para entender. Aquí es fácil, aquí está la pregunta. ¿Será que la clase de música que yo oigo regularmente a través de la semana contribuye a una actitud de alabanza cuando estoy en el culto los domingos? Piensa en esa pregunta, respóndelo en alto y luego continúa con la próxima pregunta. Y la próxima pregunta es, cuando la gente me ve alabando y adorando a Dios, ¿será que me consideren vivaz o encendido? Otra vez, cuando la gente me ve alabando y adorando a Dios, ¿será que me consideran vivaz o encendido? Para ustedes que quisieran extra para platicar con el grupo, si estás en grupo y quieres un bonus extra, si estás haciendo este estudio bíblico con alguien, pídeles su opinión honesto de si ellos, para ver si ellos te consideran alguien cuya alabanza y adoración es vivaz o encendido basado en sus observaciones personales. Ahora quiero repetir lo que dije en el principio, que el punto de estas preguntas no es para condenar a nadie, es para retarte, para provocar tu pensar y provocar que cambies. Si eres una persona muy sensitiva a lo que la gente piensa, como yo prediqué este domingo pasado a los que estaban en el culto, ¿te recuerdas? La gente que fácilmente se ofende no están maduros y no son maduros espiritualmente, son inmaduros, no están en carne, sino todavía en leche. Si aún eso, porque gente ya madurado en las cosas de Dios no se ofenden tan fácil cuando alguien está dando una observación honesta. Clave ahí de lo que dije, observación honesta, porque también hay gente que tiene observaciones deshonestas y mentirosas, pero no estamos hablando de eso. Por eso te digo, si eres una persona muy fácil ofendido y no quieres que los demás te contesten esta pregunta, también no les preguntas sus opiniones, pero estás perdiendo algo que pudiera retarte más y provocarte más a cambiar por no oír las opiniones de aquellos que están en la reunión contigo. Entonces les vuelvo a preguntar esta pregunta antes de ir a la próxima pregunta. La pregunta que les hice para esta discusión aquí era, cuando la gente me ve alabando y adorando a Dios, ¿será que me consideren vivaz y encendido? La última pregunta en esta sección. ¿Será que la forma que yo alabo a Dios los días domingos contribuye a una atmósfera de avivamiento? Esta pregunta es muy fácil para entender una vez más. ¿Será que la forma que yo alabo a Dios los días domingos contribuye a una atmósfera de avivamiento? Responde a esa pregunta. Y si la respuesta es no, quiero preguntarte, ¿qué puedes tú hacer hoy mismo para cambiar eso? Yo no dije qué vas a hacer en 10 años, en 5 años. Dije, ¿qué puedes hacer hoy para cambiar eso si acaso la respuesta fuera no? Punto número 2. Una iglesia viva es una iglesia de oración. Una iglesia viva es una iglesia de oración. En Apocalipsis capítulo 8, verso 4, en la versión Reina Valera, Jesucristo dijo, la Biblia dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí el incienso representaba lo que eran las oraciones del pueblo de Dios
porque estaban encendidos, que era como un humo en el sensor del ángel del Señor que ascendía delante del trono. Porque cuando somos personas de oración deberíamos estar espiritualmente ofreciendo ese incienso de oración porque estamos encendidos. Yo quiero que nuestro tiempo de oración en la iglesia sea avivada, que sea encendida, que sea vivaz. Yo quiero que la gente siente la presencia y el poder de Dios cuando nosotros estamos orando. Por eso me gusta lo que el apóstol Santiago dijo en capítulo 5, verso 16 del libro de Santiago, que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz en el original significa la oración que es ardiente, o la oración de fervor. ¿Será que eso describe la clase de oración que nosotros estamos ofreciendo a Dios? Nuestras oraciones deberían estar encendidas, deberían ser eficaces, deberían ser poderosas, porque esas son las oraciones que dice el apóstol Santiago que pueden mucho. Si queremos tener mucho poder en nuestra oración, tenemos que orar eficazmente. Cuando visitantes entran en nuestros cultos, deberían encontrar un pueblo que está orando sin que alguien les tenga que rogar a que oran. Ellos deberían experimentar una iglesia que cree en el poder de oración. Y yo estoy agradecido a Dios que hay gente en nuestra iglesia que sí creen en el poder de oración. Tenemos testigos en nuestra congregación de que Dios responde a nuestras oraciones. Cuando la gente viene a nuestros cultos, a nuestra iglesia, deberían ver por nuestras acciones que la oración es una prioridad por nosotros como un pueblo. Alguna iglesia que necesita ser rogada para orar es una iglesia que está muriendo. Un pastor no debería tener que subir al púlpito a decir: hermanos, por favor, oren, que es tiempo de orar, y por favor hablen con Dios, o algún líder o diácono de la iglesia rogando a la iglesia. No debe ser así. Deberíamos ser personas que naturalmente oramos porque deseamos hablar con el Señor. Cualquier cristiano que no pone de prioridad la oración regular en sus vidas, es un cristiano que está espiritualmente muriendo. Cualquier congregación que se siente incómodo con un tiempo de oración es una iglesia que ha perdido su fervor para Dios, porque hay iglesias que de verdad no oran, o raramente oran, o se sienten incómodos con la oración. Estas iglesias están perdiendo su fervor para las cosas de Dios. Entonces, si vamos a ser una iglesia viva para un mundo moribundo, necesitamos ser una iglesia de oración. Aquí tengo unas preguntas para ti en esta sección antes de continuar con el próximo punto. Aquí va la primera pregunta. Cuando estoy en la iglesia, ¿oro naturalmente sin tener que ser dicho o preguntado? Otra vez, cuando estoy en la iglesia, ¿oro naturalmente sin tener que ser pedido o dicho o rogado? Piensa en esa pregunta y respóndelo en alto, honestamente, antes de ir a la próxima pregunta, la cual es: cuando otras personas consideran mi vida de oración, ¿será que lo consideran vivaz o encendido para Dios basado en la forma que ellos me ven orar? Otra vez, cuando otras personas consideran mi vida de oración, ¿será que consideran mi vida de oración encendido o vivaz para Dios, basado en la forma que ellos me ven orar? Para bonus extra y discusión extra para ustedes que están haciendo este estudio bíblico con alguien, si quieres, pídeles a ellos sus opiniones honestos de si ellos consideran tu vida de oración vivaz y encendido basado en sus observaciones personales de ti. Quizás esto te retará a cambiar o te inspirará, depende cuál sea la respuesta. Porque si te dicen: sí, yo me doy cuenta que tú oras con fervor, con fuego, con pasión, eso te va a inspirar. Y si te dicen: caramba, jamás, ni me doy cuenta que oras y nunca te veo orar, y cuando te veo orar te ves dormido, te ves como que no tienes ganas de hacerlo,
eso te va a retar a que cambies. Porque puede ser que tú dices, claro, pastor, yo creo que toda la gente que me ven a mí me consideran encendido, pero Jeremías el profeta dice que el corazón de uno es engañoso, ¿quién lo conocerá? A veces pensamos más de nosotros mismos de lo que debemos pensar y nos creemos más de lo que otros piensan. Quizás pensamos que estamos encendidos y los demás dicen que veo frío y tibio. Por eso es bueno hablar a los demás que están ahí contigo y diles, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que ves tú en mí cuando tú me ves orando en la casa de Dios? O si vives con ellos, ¿qué es lo que ven en ti cuando tú ves que ellos te ven orando en la casa? También, ¿cómo lo ven? Y la última pregunta de esta sección. ¿Será que la forma que yo oro en mi hogar durante la semana y la forma que yo oro en la iglesia contribuye a una atmósfera de avivamiento? Una vez más, ¿será que la forma que yo oro en mi hogar durante la semana y la forma que yo oro en la iglesia contribuye a una atmósfera de avivamiento? Si la respuesta es no, ¿qué puedes tú hacer hoy mismo para cambiar eso? ¿Qué puedes tú hacer hoy mismo para cambiar eso? Si la respuesta es no. Y una vez más, para bonus extra y discusión, si te dan las ganas, si estás en un estudio bíblico con gente, pídeles sus opiniones honestas de si ellos consideren que tu vida de oración en tu hogar y en la iglesia contribuye a una atmósfera de avivamiento, y escúcheles con una mente abierta y un corazón receptivo a sus opiniones para ver cómo puedes tú cambiar en esto. Punto número 3. Una iglesia viva es una iglesia que espiritualmente está creciendo. Una iglesia viva es una iglesia que está creciendo espiritualmente. Así como las plantas en la naturaleza crecen y maduran cuando están vivos, también cristianos están creciendo y madurando en el Señor cuando están vivos, espiritualmente hablando. El crecimiento es un proceso natural de la vida, y el decaimiento y la pudrición son procesos naturales de la muerte. Por tanto, deberíamos considerar si estamos espiritualmente creciendo o muriendo. Y algunas formas que pudiéramos madurar espiritualmente. Y hay muchas formas más. Solo te voy a dar 2 aquí por la lección, aunque hay tantas más, pero no alcanza siempre el tiempo para hablar todas estas cosas en una sola lección. Pero algunas formas en que pudiéramos madurar espiritualmente es a través de estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia, y a través de confraternizar con otros cristianos maduros. Confraternizar con otros cristianos maduros y estudiando la palabra de Dios. Esas son las 2 cosas. Entonces, el estancamiento espiritual no es una señal de crecimiento. Hay gente que dicen, bueno, no estoy creciendo, pastor, pero tampoco estoy cayendo. Es que estoy en un periodo de estancamiento. Pero hermanos, estancamiento no es señal de crecimiento. Si has estado espiritualmente estancado por un tiempo, entonces no estás creciendo o madurando en el Señor. Esta es una señal de un cristiano o una iglesia que está en un punto de muerte espiritual o decaimiento. Si vamos a ser un pueblo vivaz, un pueblo vivo en respecto al crecimiento espiritual, necesitamos estar creciendo en nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Y además deberíamos estar fortaleciendo nuestras ataduras de amistad y confraternidad con otros cristianos maduros. Nota que yo dije con otros cristianos maduros. Si siempre estás conviviendo con cristianos inmaduros, siempre vas a estar inmaduro. Porque la Biblia dice que hierro aguza a hierro, y es muy difícil llegar a un nivel más alto si siempre estás conviviendo con gente en un nivel mucho menos de lo que tú quieres alcanzar. Por eso, si quieres crecer, te es importante tener un tiempo donde tú conectas en amistad y confraternidad
con otros cristianos maduros, porque esos te van a retar y esos te van a inspirar a que crezcas y seas más grande en las cosas de Dios. Gente espiritualmente inmadura nunca te van a retar eso. Gente espiritualmente inmadura puede ser capaz de que te inspiren a que caigas de vuelta al mundo. Por eso es importante para tu crecimiento espiritual que conectes con gente cristiana madura. Entonces, si vamos a ser una iglesia viva para un mundo moribundo, necesitamos ser una iglesia que está creciendo espiritualmente. Tengo unas preguntas por ti en esta sección antes de continuar con esta lección. Aquí va la primera pregunta. ¿Será que estudio mi Biblia lo suficiente para contribuir a crecimiento y madurez espiritual? ¿Será que estudio mi Biblia lo suficiente para contribuir a crecimiento y madurez espiritual? Piensa en esa pregunta. Y si la respuesta es no, ¿qué puedes tú hacer hoy mismo para cambiar eso? Si la respuesta es no, ¿qué puedes tú hacer hoy mismo para cambiar eso? Responde a esa pregunta para que te causa meditar y ver qué necesita cambiar antes de continuar con esta próxima pregunta. Aquí va la próxima pregunta. ¿Será que paso suficiente tiempo conectando con otros cristianos creyentes maduros para ayudarme a crecer y madurar espiritualmente? Otra vez, ¿será que paso lo suficiente tiempo conectando con otros cristianos maduros para ayudarme a crecer y madurar espiritualmente? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Antes de ir a la última pregunta de esta sección, quiero repetir por si acaso te olvidaste. Si necesitas poner en pausa después de cada pregunta para responderlo en alto, por favor hazlo. Ponga en pausa, pon el botón pausa y toma un momento de responder esto en alta voz. Considera la respuesta a estas preguntas y luego continúa con la lección para que tú sigas aprendiendo, para que así participes activamente en este estudio bíblico. Aquí va la última pregunta de esta sección. Cuando otros piensan de mí, ¿será que piensan de mí como alguien que está consistentemente creciendo y madurando espiritualmente? Cuando otros piensan de mí, ¿será que piensan de mí como alguien que está consistentemente madurando y creciendo? Una vez más, como un bonus extra para ustedes que están haciendo este estudio bíblico con alguien, si quieres pídeles sus opiniones honestas si ellos te consideran alguien que está consistentemente creciendo y madurando espiritualmente basado en sus observaciones personales de ti. Punto número 4. Una iglesia viva es una iglesia que hace discípulos. Una iglesia viva es una iglesia que hace discípulos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28 verso 19 en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo sé que en la versión Reina Valera dice vayan y enséñales. Esa palabra viene del griego original que significa hacer discípulos. Eso es importante porque el Señor no solamente dijo vayan y hagan convertidos, no, hagan discípulos, porque hay mucha gente que se convierten y luego regresan al mundo porque nunca fueron discipulados. Una iglesia viva es una iglesia que hace discípulos, y es importante que nosotros entendamos que ir a la iglesia es mucho más que solamente ir a buscar confraternidad y amistad con otros cristianos. Es mucho más que ir a solamente cantar unas alabanzas y escuchar un sermón del predicador. Parte de ir a la iglesia, hermanos y hermanas, es aprender a ser un discípulo de Jesucristo. La iglesia es como una escuela que enseña a los creyentes cómo seguir y obedecer a Jesucristo nuestro Señor. Porque ahí aprendemos la palabra de Dios, la voluntad de Dios,
Y así aprendemos cómo aplicar la voluntad y las reglas del Señor en nuestras vidas para que seamos mejores discípulos y así maduramos en las cosas de Dios. Y no es fácil crecer espiritualmente y madurar como un discípulo si no estoy consistentemente parte de una iglesia que predique la verdad y que cree en la Biblia. Una vez más, no es fácil crecer espiritualmente y madurar si no estoy consistentemente parte de una iglesia que predique la verdad y que cree en la Biblia. Yo no dije cualquiera iglesia. Yo no dije que cualquiera iglesia está bien. Esa es una mentira del diablo mismo. La Biblia no dice cualquiera iglesia. Tiene que ser una iglesia que predique la verdad y que cree en la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Ahora, no tengo el tiempo de entrar en muchos detalles en respecto a esta idea porque yo pudiera hacer una lección totalmente extra en respecto a esto, pero para darles una idea de saber si están en una iglesia que está predicando la verdad consistente con la palabra de Dios. Aquí va. Si estás en una iglesia donde las predicaciones al menos de vez en cuando te hacen sentir incómodo, te retan, te provocan a cambiar, entonces quizás estás en una iglesia que está predicando la verdad, creyendo en la palabra de Dios. Si estás en una iglesia donde jamás te hace provocar cambiar las predicaciones del pastor, donde las predicaciones de los líderes en esa iglesia jamás te hacen sentir convicción, donde nunca te hacen sentir incómodo porque no te quieren ofender con la verdad, quizás estás en una iglesia que no está predicando la verdad. Hierro aguza a hierro, dice la Biblia, y por eso nuestras conexiones cristianas nos ayudan a fortalecer mientras que estamos siendo discipulados en el Señor. Necesitamos un pastor y además liderazgo de la iglesia que no solamente están enseñando leche por cosas simples espirituales, que es el nivel de leche espiritual, sino que también que enseñen cosas espirituales al nivel de carne espiritual, para que la gente madura o para que toda la gente pueda madurar y además llegar a ser más fuertes discípulos. Hay iglesias, desafortunadamente, que tienen miedo de enseñar o predicar carne espiritual porque tienen miedo de que su gente se va, entre comillas, a ahogar de la carne. Y dicen, para no ahogar los nuevos convertidos, y no les vamos a predicar en la iglesia cosas profundas, no vamos a predicar nada más que cosas simples, básicas, cosas al nivel de leche espiritual. Y iglesias así crean un montón de gente inmadura espiritual que nunca crecen a ser fuertes discípulos bíblicos porque nunca fueron dados carne, solo fueron dados leche. Se necesitan las dos cosas en una iglesia, porque hay nuevos convertidos y gente más joven en los caminos del Señor que necesitan la leche espiritual. Pero hay gente que son más maduros y tienen más tiempo en las cosas de Dios que también necesitan la carne espiritual. Y por esa razón nunca te enojas con tu pastor o los líderes de tu iglesia cuando están predicando un sermón y están tratando de balancear carne espiritual con leche espiritual, para que así toda la gente de la congregación sean dados de comer o alimentados espiritualmente. Deberíamos orar por el liderazgo de nuestra iglesia para que Dios les dé sabiduría para aplicar la palabra de Dios adecuadamente en una forma que bendice a toda la gente que lo escucha. Porque si tu pastor siempre está predicando leche nada más, tendrán una iglesia llena de gente que son inmaduros y nunca crecen más que bebés espirituales. Si tu pastor solo enseña nada más cosas profundas y cosas al nivel de carne espiritual, quizás nunca podrán tener nuevos convertidos
porque ellos nunca entenderán las cosas profundas y la gente joven o inmadura en las cosas del Señor tampoco podrán ser alimentados espiritualmente porque eso sería muy profundo por ellos. Por eso hay que balancear las cosas y ora que el Señor te dé a tu pastor, le dé a tu pastor y a los líderes de tu iglesia esa sabiduría para balancear la leche y la carne para que todos se alimentan. Entonces, si vamos a ser una iglesia viva por un mundo moribundo, necesitamos ser una iglesia que hace discípulos. Punto número 5, el último punto de esta lección. Una iglesia viva es una iglesia que gana almas. Una iglesia viva es una iglesia que gana almas. Dice Proverbios capítulo 11, verso 30 en la versión Reina Valera, y el que gana almas es sabio. Eso está en tu Biblia, Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. Como pastor, yo me siento algo molesto que nosotros como congregación no estamos alcanzando nuevas almas como debemos estar alcanzando. Y estoy seguro que no soy el único. Estoy seguro que hay algunos de ustedes que dicen, pastor, estoy 100% de acuerdo contigo, que también a mí me molesta que no estamos como una congregación alcanzando nuevas almas como debemos estar haciendo. Pero una iglesia viva es una iglesia que alcanza nuevas almas. Y si queremos ser una iglesia viva, necesitamos estar añadiendo nuevas almas al reino de Dios. La Biblia dice en el libro de Hechos que el Señor añadió a la iglesia diariamente cuántos deben ser salvos. Dios quiere que tengamos avivamiento y Él quiere que alcancemos a las almas perdidas. Y como tú y yo vivimos en un mundo que espiritualmente está muriendo, este mundo necesita salvación. Y tenemos el mensaje. Necesitamos compartir este mensaje con el resto de este mundo para que ellos también oigan la verdad y sean salvos. Yo regularmente leo tremendos testimonios de iglesias apostólicas alrededor del mundo que están viendo a gente arrepentir de sus pecados. Están viendo a gente ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Están viendo a gente recibir el don del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas mientras que el Espíritu de Dios les da el que hablar. Están viendo gente caída volver a las cosas del Señor. Tremendos testimonios de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo y me encanta porque esto nos muestra, hermanos, que esta pandemia de COVID-19 no ha parado avivamiento al nivel mundial. Dios todavía está llamando pecadores hacia la salvación en medio de esta crisis y tú y yo necesitamos ser parte de lo que Dios está haciendo en estas últimas horas de la iglesia. Alguien una vez dijo en respecto a la iglesia un dicho interesante. Dijeron que la iglesia es la única organización que existe por los que no son miembros. Una vez más, interesante el dicho donde dijeron que la iglesia es la única organización que existe por los que no son miembros. En otras palabras, lo que ellos quisieron decir es que la iglesia existe para alcanzar nuevas personas con el evangelio, lo que nosotros llamamos ganar almas. Los campos son fértiles y listos para la cosecha. Dios quiere que ganemos esas almas y tú y yo necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a nosotros ser cosechadores en los campos fértiles de almas que están listos para ganar y cosechar para el reino de Dios. Y si vamos a ser una iglesia viva para un mundo moribundo, necesitamos ser una iglesia que gana almas. Tengo unas preguntas más para ti antes de concluir este sermón de hoy. Y quiero que respondes en alta voz a estas preguntas honestamente para que te retan, para que te provocan a cambiar. Y así podemos llegar a ser mejor una iglesia viva para las cosas del Señor.
Aquí vamos con la primera pregunta. Cuando la gente piensa de mí y mi estilo de vivir, ¿será que piensan de mí como un ganador de almas? Una vez más, cuando la gente piensa de mí y mi estilo de vivir, ¿será que piensan de mí como un ganador de almas? Piensa en esa pregunta y respóndelo en alta voz, audiblemente, que te provoca el pensar. Y si la respuesta a esa pregunta es no, ¿qué puedes cambiar hoy? O mejor dicho, ¿qué puedes hacer hoy para cambiar eso? ¿Qué puedes hacer hoy para cambiar eso? La próxima pregunta, también quiero que lo pienses muy bien, y no lo estoy preguntando para condenar a nadie, pero sí te lo pregunto porque debería provocarnos a pensar y aún a arrepentir si fuera necesario. Depende del caso tuyo. Y aquí va la pregunta. ¿Será que he ganado una alma para el Señor Jesucristo en toda mi vida? ¿Será que he ganado una alma por el Señor Jesucristo en toda mi vida? La razón que hago esa pregunta es porque hay personas que van a la iglesia por toda la vida y nunca ganan ni siquiera una alma por el Señor. Y si eso es el caso tuyo, necesitas arrepentir, y de eso debería provocarte a ver por qué no has ganado a nadie por el Señor, cómo has estado viviendo tu vida hasta ahora en una forma donde no has ganado a nadie para las cosas del Señor. Algo tiene que cambiar. Y para ustedes que dicen, sí, pastor, yo sí he ganado almas por el Señor, gloria a Dios, siga ganando gente para Cristo, siga haciendo lo que estás haciendo para cosechar almas para Dios. Pero para aquellos que dicen, pastor, nunca he ganado una sola alma por el Señor, esta pregunta debería provocarte para que veas qué está pasando. Porque si vamos a hacer una iglesia viva, si vamos a hacer piedras vivaces, como el apóstol Pedro dijo, tenemos que ganar almas también. La próxima pregunta. ¿Será que el estilo de vida que yo vivo es conducivo al ganar almas? ¿Será que el estilo de vida que yo vivo es conducivo al ganar almas? Quiero darte un ejemplo para que entiendas esta pregunta por si acaso estás confundido. Porque algunos dirán, ¿qué significa si el estilo de vida que yo estoy viviendo es conducivo al ganar almas? Si eres alguien que siempre está preocupado y enfocado con tu carrera y tu trabajo, luego no vas a tener tiempo para enfocar para ganar almas para el Señor. Entonces, gente que están viviendo una vida que es conduciva más a enfocar nada más, por ejemplo, en el trabajo, en la carrera, en el dinero, solo en eso se enfocan y no tienen tiempo de pensar en almas, porque el estilo de vida que ellos están viviendo no es conducivo a ganar almas. O si es alguien que dice, yo solo pienso en pasar tiempo divirtiéndome con mi familia, o solo pienso en pasar tiempo yendo de tienda en tienda tiendiendo. No, hay gente que quizás piensan así y eso es lo que ellos hacen. Y si tu estilo de vida es conducivo a esas cosas, no estarás enfocado en vivir una vida que es más conduciva a ganar almas. Por eso hice esa pregunta y les di esa aclaración para que les ayudara a entender mejor la pregunta por si acaso estuvieras confundido. La última pregunta de esta lección de hoy: ¿qué son 3 cosas que realísticamente puedes cambiar en tu vida que te ayudarán a ser un ganador de almas para el Señor? Quiero que honestamente respondes a esta pregunta. Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Qué son 3 cosas? 3 cosas que puedes tú hacer, o mejor dicho, que puedes cambiar realísticamente en tu vida, que te ayudarán a ser un ganador de almas para el Señor. Si acaso te sientes trabado respondiendo a esta pregunta, si dices, pastor, yo no puedo pensar en 3 cosas que debo cambiar en mi vida,
que a mí me ayudarían a ser mejor ganador de almas para el Señor. Si te sientes trabado, siéntate libre a pedir la opinión honesta de la gente que te está acompañando ahora mismo en este estudio bíblico. Puede ser que las respuestas de ellos te servirán de inspiración y provocación de cosas que tú puedes cambiar en tu vida para ser un mejor ganador de almas. Por favor, no ignoren esta pregunta, no traten de apagar la lección y decir hasta aquí llegué, no. Buscan 3 cosas, honestamente, que podrían cambiar en sus vidas, que te ayudarán a ser mejor ganador de almas, para que eso te provoque a cambiar. Porque si vamos a ser una iglesia viva para un mundo moribundo, como los 5 puntos que hablamos hoy, necesitamos ser una iglesia de alabanza. Necesitamos ser una iglesia de oración. Necesitamos ser una iglesia que espiritualmente está creciendo en las cosas del Espíritu. Necesitamos ser una iglesia que hace discípulos y necesitamos ser una iglesia que gana almas. Estas cosas nos ayudarán a ser una iglesia viva para un mundo moribundo, para que, como Pedro habló a la iglesia, que seamos piedras vivas, vivaces, encendidos para el reino de Dios. Y si hagamos estas cosas, tú y yo estaremos encendidos para afectar nuestro mundo para Jesucristo. Y eso es la clave, hermanos. Eso es la meta que queremos alcanzar y por eso estamos empujando hacia adelante. Espero que este sermón te haya servido de bendición, provocación, inspiración, que las preguntas te hayan retado la mente. Espero que hayas respondido a las preguntas. Puedes retroceder el video, escucharlo cuantas veces necesitaras para que entiendas más si necesitas oír las preguntas de nuevo, para que tu vida sea cambiada a través de esta lección mientras que tú participas activamente en este estudio bíblico. Además, si sientes que este mensaje pudiera beneficiar a alguien o unas cuantas personas que tú conoces, comparte el enlace de este mensaje con todas las personas que tú piensas que pudieran ser beneficiados de esto, para que ellos también escuchen este mensaje y sean tocados y beneficiados como tú también lo fuiste. Y si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, ahora mismo toca ese botón de suscribirte. No te vayas de esta lección hasta que estás suscrito con nosotros. Suscríbete para que no pierdas nada de lo que estamos compartiendo con todos, para que siempre te enteras y escuchas los mensajes que estamos compartiendo con ustedes. Que Dios les bendiga. Espero que este mensaje te haya bendecido y nos veremos en la próxima.